6 de la mañana, 34 minutos. Nuestro tema del día esta mañana es numeral adelantar prima es. Numeral adelantar prima es. Está con nosotros a esta hora el doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa y por supuesto para todos los oyentes. ¿Qué tal le parece esto de adelantar la prima? Pues mire, esa es una alternativa que también se había estudiado el año pasado, usted recordará Luis Carlos, básicamente con una iniciativa muy importante del lado del sector público. Seguramente se va a establecer esa medida, ya el ministro de Hacienda ha hablado justamente de esa posibilidad, están organizando el decreto para poder adelantar la prima y por supuesto darle unos ingresos adicionales a los empleados públicos en un año de cierre que ha mostrado una franca recuperación de la actividad económica. Es natural que se haga por el lado del sector público, que usted sabe muy bien que tiene pues prácticamente garantizados ya sus recursos para el funcionamiento de este año a través de las operaciones de endeudamiento, a través del recaudo tributario que anda bien, en parte justamente porque las cifras de la recuperación de la actividad económica pues son superiores a lo esperado inicialmente. Y pues por supuesto también darle esa iniciativa para que quienes puedan en el sector privado lo puedan hacer. No puede ser obligatorio porque las condiciones económicas de los diferentes sectores no son las mismas. Hay algunas actividades que se han recuperado más rápidamente, algunas empresas grandes que tienen el músculo financiero para hacerlo. No es el caso seguramente de otros sectores o de empresas más pequeñas. Así que yo creo que se debe hacer desde el punto de vista del sector público, indudablemente, pero que en el sector privado pues sea una medida de cumplimiento voluntario, dependiendo justamente de esa recuperación económica, de la capacidad financiera de liquidez para poder hacer ese adelantamiento del pago de la prima. Doctor Mejía, le saluda William Calderón. ¿No es un saludo a la bandera? Es decir, gastarse la prima hoy o dentro de mes y medio no tiene el mismo efecto en la economía. Pues a ver, lo que pasa es que seguramente hay algunos sectores, algunos hogares que tienen restricciones de liquidez, que es básicamente que no tienen la plata en el bolsillo para hacer las compras. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas personas que no tienen esa liquidez, pues simplemente no pueden hacer las compras, por ejemplo, de viajes, paquetes turísticos, y les toca endeudarse para poder hacer las compras anticipadas y aprovechar precios más bajos. Entonces la entrega rápida, anticipada de la prima lo que hace es justamente relajar esas restricciones de liquidez para las personas que justamente no tienen esa capacidad grande de ahorrar y permitirles hacer compras anticipadas, por ejemplo, de esos paquetes turísticos, ojalá pues que lo hagan naturalmente en nuestro país y eso permite pues jalonar la actividad económica. Ese es un ejemplo de por qué William podría, digamos, generar cambios en el comportamiento de adelantar compras por parte de algunos hogares. Doctor Mejía, ¿de cuántas personas se beneficiarían con el adelanto de esa prima? ¿Eso cuánto dinero sería? Y realmente si eso tendría impacto en la generación de empleo. Mire, Fernando, la verdad no tengo las cifras, pues si hablamos de los empleados públicos estamos hablando pues de cerca de 2 millones de empleados que hacen parte del sector oficial, pero pues sería difícil saber cuánto sería la nómina, no tenemos los cálculos. Yo creo de todas formas, Fernando, y un poco en la línea de sus preguntas, que el impacto tampoco va a ser sustancial, en parte porque las cifras de actividad económica pues son muy buenas. Usted sabe que hace 2 semanas nosotros justamente actualizamos nuestro pronóstico de crecimiento, estamos hablando ya de un 9,5%. Así que el efecto de la prima realmente no va a ser una cosa sustancial, dinamizadora, pero como les decía, sí puede resolver algunos problemas de hogares que en este momento, producto de que de todas formas venimos de un choque muy grande, continúan con ciertas restricciones de liquidez y les permite justamente planear de una manera mucho más adecuada sus compras sin necesidad de acudir a créditos, que es un poco también la idea del adelantamiento de la prima. De todas maneras, también había gente que guardaba la prima para enero, para los gastos de colegio y para otro tipo de gastos. Pensando mal, ¿no hay también una intención de cumplir o subir la cifra de crecimiento económico del 2021? No, Darcy, como le digo, realmente el impacto de una prima en términos de la actividad económica de un país que tiene una producción anual cercana a los 1.000 billones de pesos, pues realmente va a ser marginal. Así que no veo que esa sea la motivación sustancial. Yo creo que ya las cifras son muy buenas. Usted recordará, Darcy, que el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo había estimado un crecimiento para este año cercano al 5%. Nuestras cifras ya hablan del 9,5%, el Banco de la República también se movió a un 9,8%. Así que pues pasar de 9,5 a 9,6
realmente no hace la diferencia. Yo creo que ya las cifras van a ser muy buenas y no veo ese como la motivación esencial de esta medida. Sí, yo tampoco entiendo. Doctor Mejía, usted ha sido muy generoso en la entrevista tratando de darle alguna explicación racional y yo no lo veo tampoco. Tal vez, y se lo convierto en pregunta, tal vez tiene sentido en algo completamente diferente a la generación económica, de crecimiento, de demanda de empleo, en poder solventar algunos problemas logísticos que son los que se están presentando en el mundo, y es el de la ruptura de la cadena de entregas en el planeta. De ahí en adelante, sobre todo para que la gente alcance a comprar algo antes de que sea imposible lograr compras de Navidad, pero más allá de eso, imposible. Doctor Mejía, déjeme preguntarle por un tema que está haciendo mella globalmente. Esta madrugada escuchaba en la radio argentina, en Radio Mitre, en la emisión matinal, que el tema de conversación principal en Argentina, por ejemplo, es el de la inflación. Llevo más de una semana revisando el Wall Street Journal y veo que en su portada hablan sobre la hiperinflación. Elon Musk y también el presidente de Twitter, Jack Dorsey, hablaron de inflación en Twitter hace algunos días. ¿Se viene un periodo de hiperinflación global? ¿Es algo que tengamos que estar preocupados en Colombia? Pues mire, Luis Carlos, es una discusión muy interesante. Cuando empiezan a verse los primeros fenómenos de inflación, la gran mayoría de analistas a nivel internacional pensaban que esto iba a ser un tema relativamente transitorio, ¿no? Y era básicamente el efecto de los apoyos monetarios que se habían dado de manera masiva en los países más ricos, incluyendo por supuesto Estados Unidos, y que esos dineros que se habían entregado pues naturalmente se estaban gastando de manera masiva y eso estaba generando una presión al alza a los precios. Sin embargo, empiezan a darse cuenta también que a la par de ese efecto, digamos que uno podría llamar de un aumento importante de la demanda, también empiezan a materializarse justamente, como usted lo menciona, problemas en las cadenas de distribución, escasez en algunos productos desde el punto de vista de las necesidades que están teniendo los hogares en ese aumento del gasto, y eso empieza también a presionar al alza la inflación. Esos problemas no se han resuelto, continúan habiendo problemas de desabastecimiento en una gran cantidad de sectores tecnológicos, en chips, por ejemplo, también en términos de algunos insumos para la producción agropecuaria, y todo eso también está teniendo efectos importantes en la inflación a nivel mundial, y por supuesto en el caso de Colombia también ha venido pasando ese fenómeno. Entonces, cuando se pensaba que esto era un fenómeno relativamente transitorio, que era básicamente un efecto de un aumento de la demanda por parte de los hogares, pues se añade este efecto por el lado de la oferta, y ya no se está viendo que este fenómeno sea tan transitorio como se pensaba a mediados de este año. Ya hay una cierta preocupación en términos del impacto de más largo plazo de esta inflación. Incluso algunos artículos ya han hablado de que de pronto la economía mundial podría llegar a un periodo de estanflación. Esto básicamente quiere decir inflaciones altas con crecimientos bajos. Todavía no estamos allá, pero yo creo que no hay que descartar esos riesgos. Eso va a depender justamente de la capacidad del aparato productivo para poder eliminar esas restricciones en las cadenas de insumos, en las cadenas de producción. Y en la medida que eso pase, pues nos iremos alejando justamente de un escenario, digamos, de estanflación a nivel mundial. Así que no es algo que se deba descartar, Luis Carlos. Hay que monitorear con mucho cuidado qué pasa con esos problemas en las cadenas productivas. Valga decir que un tema que hemos aprendido es que la información sobre esas restricciones sigue siendo bastante precaria. No existen estadísticas sistemáticas que permitan medir ese tipo, digamos, de restricciones, y ojalá eso sea una lección importante hacia adelante, que podamos como economistas medir un poco más rápido, más preciso, justamente esas restricciones por el lado de la oferta. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. El doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Con mucho gusto, Luis Carlos. Un saludo muy especial para todos. Feliz día.